Y comienza entonces Dios, promete eso por medio de Abraham, y luego así sucesivamente por el pueblo que él dijo que iba a escoger. Entonces comienza todo lo que es este panorama del Antiguo Testamento, donde vemos este reino cumpliéndose poco a poco. No ha llegado a su plena consumación y esplendor hasta donde hemos leído. Entonces comenzamos luego a ver, después de la caída, cómo se comenzó a establecer con una nación y cómo esa nación sale de Egipto a una tierra, y estando en esa tierra, entonces ahora vemos que ya hay un pueblo, que hay un gobierno, que hay una ley, que hay una tierra, y que en esa tierra Dios les otorga incluso su misma presencia en el tabernáculo. Y es lo que hemos venido viendo a lo largo de estas series, estas enseñanzas. Entonces vimos la salida del Éxodo, la entrega de la ley, hemos visto también la conquista, y con nuestro hermano Rodolfo también vimos que también hay un rey en medio de este reino. Ahora, la clase de hoy sigue este panorama, así como ustedes están viendo en la gráfica, ascendiendo. Y va ascendiendo porque todavía estamos en el Antiguo Testamento. Y sabemos que todo esto, toda la Biblia, toda la Escritura apunta al Mesías, al Hijo de Dios, a Cristo nuestro Redentor. Y en ese sentido, todavía estamos, y esta será la última clase, donde estamos viendo la teología bíblica en el Antiguo Testamento, porque después este se llama el reino de Dios y profetizado, porque ya después vamos a ver cómo el reino de Dios llega, que será la siguiente clase. Entonces, en ese sentido, y ya entendiendo esto, ya Israel como tal es el pueblo de Dios, están en un lugar geográfico particular con la ley de su rey. Ahora, este reino tiene unos reyes que están fallando. De hecho, sabemos también que el reino comenzó unido. El primer rey fue Saúl, después David y después Salomón. Pero ya con el hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino. Y ahora 10 tribus comienzan en Israel, o como la nación de Israel, que es el reino del norte, y tenemos el reino del sur, o el reino de Judá, que ya son 2 tribus. Pero aún así, en ambos reinos vemos que los reyes son pecadores. Que lo que se había prometido, y lo que estudiamos la clase pasada sobre segundo de Samuel capítulo 7, donde se habla que este reino viene a gobernar un rey eterno, todavía no ha llegado. Pero en medio de la monarquía está el ministerio profético que Dios ha dado a su pueblo. Y es lo que estaremos viendo en la clase de hoy. Cómo los profetas en el Antiguo Testamento también profetizaron este reino. Entonces, para iniciar con algunos conceptos preliminares, tenemos que primeramente hablar de qué es un profeta, qué fue un profeta, cuál fue su oficio y su rol dentro del pueblo de Israel. Y para eso, entrando a definir lo que es la palabra profeta, quisiera iniciar con la lectura de la Escritura en Éxodo 4 y en Éxodo 7. Éxodo 4:16 está el momento en que ya el llamado a Moisés había sido dado. Moisés era tartamudo, era torpe de habla. Sin embargo, Dios le provee de alguien que va a estar hablando como intermediario entre Moisés y el faraón. Y ese es Aarón. Y en medio de eso, porque Moisés, uno de sus cuestionamientos al Señor es: Señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, ¿cómo voy yo a ir a Faraón y decirle lo que usted me está mandando a hacer? En pocas palabras, lo que dice Moisés al Señor. Sin embargo, esta es la respuesta del Señor.
Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y en Éxodo 7, ya en el momento que se tiene que enfrentar a Faraón, Éxodo 7 del 1 al 2 dice así: entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir a su tierra a los israelitas. Esa es una de las primeras veces donde encontramos la palabra profeta. Pero fíjense que la palabra profeta en este contexto es que Aarón iba a estar hablando en nombre de Moisés a Faraón. Era ese intermediario entre estos dos hombres. Bueno, esta misma palabra en hebreo es la que se utiliza para la palabra profeta cuando se habla de los demás profetas. Es la misma. Entonces tenemos que entrar en ello, en comprender que un profeta es un portavoz de Dios. O en términos de la escritura, entendemos que un profeta era uno que hablaba en nombre del Señor. Y eso lo vemos a lo largo de toda la escritura. Moisés fue quizás uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. No estaba a cabalidad el ministerio profético como lo vamos a ver en la monarquía, pero Moisés fue un hombre que habló de parte de Dios hacia el pueblo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro respecto a este oficio? Él dice en 2 Pedro 1:21, y leo para ustedes: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Incluso el Nuevo Testamento nos da luz de que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue hombres que escribieron de parte de Dios para su pueblo. Y entiéndase que Pedro todavía no tenía el Nuevo Testamento. Él evidentemente estaba hablando de la Escritura como lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, o en su momento la Tanaj. Pero quisiera también, sobre este mismo asunto que estoy hablando, citar al autor, que no puedo pronunciar bien su nombre, que es Vaughan Roberts, en su libro El Gran Panorama Divino, que es el libro base, y si alguien en algún momento lo quiere comprar, ese es el libro base que estamos utilizando para llevar a cabo esta serie de escuelas dominicales. Y respecto a esto, y el tema de los profetas, esto es lo que él dice, y me parece interesante. Y dice: el papel de los profetas que sucedieron a Moisés fue aplicar el pacto. Debían exhortar al pueblo a obedecerlo, recordándole las bendiciones que trae la obediencia y las maldiciones que acarrea la desobediencia. Entonces, como lo dije, Moisés es quizás el mayor gran profeta del Antiguo Testamento. Nada más y nada menos que el Señor entregó su misma ley a este hombre para dársela a su pueblo. Ahora esta ley contiene bendiciones y también contiene maldiciones. De hecho, yo tuve la oportunidad de explicar eso en su momento cuando estuvimos en la escuela. Ahora bien, ya fue dada la ley. Ahora lo que van a hacer los profetas no es nada nuevo, sino recordarle al pueblo la obediencia que merece Dios a la luz de la ley que ya fue dada. Y es lo que ellos van a buscar y procurar hacer. Los profetas van a hablar de parte de Dios para que el pueblo obedezca y atienda el llamado de Dios para ellos. Seguidamente, quizás los dos otros grandes profetas después de Moisés que se encuentran en la escritura es Elías y Eliseo. Y quisiera entonces, yo dije que esta primera parte de la escuela vamos a hablar de lo que es definir el ministerio profético, que ya creo que quedó claro. Pero también dije que vamos a hablar de su oficio y su obrar. Y quiero que lo veamos a la luz de este ejemplo, que es Elías y Eliseo. Quizás fue alrededor de el siglo IX a.C., ya con la monarquía dividida.
Estos dos hombres profetizaron en el reino del norte, en Israel. Y hay mucha similitud en lo que ellos ejercieron como profetas y en su ministerio. Quisiera quizás traerla a luz aquí en esta clase. Y gracias a nuestros hermanos que muy diligentemente lo colocaron ahí. Pero entonces, el contexto y el ministerio de sus profetas tienen mucha similitud. Una de las cosas que hicieron es que tanto Elías como Eliseo tuvieron la necesidad y el llamado del Señor, no solamente hablarle a los israelitas, sino hablarles a aquellos que encomendaban o mandaban o ejercían autoridad sobre el pueblo, que eran los monarcas, los reyes. Y ellos tuvieron que confrontarles, hablarles, y no de una manera muy agradable y bonita a sus oídos, pero tenían que hablar de parte del Señor. Ellos esencialmente convocaron al pueblo a obedecer al Señor, estando en condición de no estar, obedecieron. Una de las cosas que ellos se caracterizan es porque no solamente desnudaron al pueblo ante el pecado que ellos estaban cometiendo, no solamente les expusieron su mal, sino que una vez expuesto su propio mal, también les hizo un llamado ¿qué? Al arrepentimiento, que se arrepintiesen. Y si no se arrepentían, también hubo un anuncio de un juicio. Eran tres cosas básicas que ellos anunciaron. Les exponían su pecado. Una vez el pecado expuesto, les anunciaban el arrepentimiento, y si no se arrepentían, también habían advertencias sobre ¿qué? Un juicio venidero. El pueblo era idólatra, evidentemente era un estado de apostasía, se habían apartado de la ley del Señor, ellos buscaban adorar otros dioses propios de las diversas naciones que estaban alrededor. Incluso los israelitas tuvieron el descaro de abandonar la ley, incluso hacer cosas tan atroces, gracias, que hasta sacrificaban niños como ritos paganos de esas naciones, a lo cual el Señor había dicho explícitamente que eso era abominable, pero olvidaron a su rey. El estado espiritual del pueblo y su contexto era que era deplorable, estaba en el piso. Ambos profetas creen que aún hay tiempo para que la gente se arrepienta. Sin embargo, todos sabemos lo que ha de acontecer. Ellos siguen insistiendo y llamando a juicio. Ahora bien, esos fueron grandes profetas. De hecho, en la escritura vemos como tres periodos de grandes milagros. El primero que vemos es con Moisés y las plagas y la gloria del Señor en medio de todo lo que Él hace. Pero si hay un momento también donde vemos la ocurrencia de muchos milagros, es precisamente con estos dos profetas. Y no va a haber grandes cosas como estas, sino hasta ya la llegada del Mesías. Son tres grandes periodos donde Dios obra de una manera milagrosa y majestuosa en medio de su pueblo. Pero eso no significa que el ministerio profético cesa o deja de ser. De hecho, a continuación vemos ya en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, que se levantan otros profetas. Y de hecho, muchos de esos profetas dejaron consignados sus oráculos, sus predicaciones, que es lo que nosotros tenemos en nuestra escritura, en la palabra de Dios, que son los 17 libros que consideramos como profetas. Y yo sé que muchos saben que hay diferentes categorías para ellos. Una de ellas es hablar de profetas mayores y profetas menores. No por el grado de importancia, sino por lo extenso que fueron. También podemos categorizar estos 17 libros y profetas como preexílicos, antes del exilio. De hecho, se puede decir que cuando ambas monarquías estaban en existencia, y obviamente por ende son antes del exilio, pero después de que Israel es conquistado por Asiria, también tenemos un periodo donde solo está Judá, y también hay unos profetas preexílicos.
Pero también hay unos profetas que Dios levanta en medio del exilio, cuando ya Babilonia conquista el reino de Judá. Y después de que son liberados ya por Persa, aún Dios levanta otros profetas que se les denomina post-exílicos. Entonces hay varias categorías, pero de alguna otra manera todos ellos están cumpliendo un mismo fin. Están llamando al pueblo al arrepentimiento. Y para llamarlos al arrepentimiento les exponen su pecado, su mal. Y también anuncian el juicio del Señor. Ahora hay dos temas dominantes en estos libros, que es el juicio y la esperanza. Y con esto, después de explicar lo que es el juicio y la esperanza en los libros proféticos, entramos en lo que es la teología bíblica y lo que hemos venido hablando. Entonces, respecto al juicio, entendemos que cualquier lector del Antiguo Testamento, con una lectura superficial, breve, entenderá que hay un anuncio de que el pueblo de Dios tiene que obedecer al Señor. Lamentablemente hoy, por mal entendimiento y cómo se han levantado falsos profetas, se entiende que el profeta es aquel que anuncia el futuro. Pareciese que hoy en día tenemos falsos profetas que parecen como gurús evangélicos, como solo aquellos que anuncian tu prosperidad futura. Y se ha distorsionado eso. Sin embargo, hay algo esencial en los profetas que están escritos en la palabra, y es que ellos sí van a condenar el pecado. Una de las características de un falso profeta es que no anuncia pecado. Si ustedes ven un predicador y no te habla de pecado y no te confronta con el pecado, tomen eso como una advertencia de que seguramente no es un profeta del Señor. Bueno, entiéndase profeta en el sentido de que proclama fielmente la palabra del Señor. Ahora, respecto a estos anuncios, los profetas anuncian no solamente al pueblo de Israel. El ejemplo Amós, por ejemplo, un granjero del común, eso es otra cosa. Dios escogió a los profetas de todo tipo. Tenemos a Isaías, que tenía sangre azul, de la realeza, de un buen estatus social, y tenemos a Amós, un simple granjero. Dios él no quise decir una palabra, pero creo que no está aquí. Él no tiene estratificación, así es. Y cuando leemos Amós, tenemos que el primero cuando comenzamos a leer el libro de Amós, el primer capítulo es juicio para las naciones. Aquellas naciones que eran como una llaga, como un yugo a los israelitas, al pueblo de Judá, y hay un llamado al arrepentimiento, pero también el juicio anunciado para ellas. Pero también, entrando en el capítulo 2 de Amós, el pueblo de Dios nos escapa, y hay explícitamente unas profecías de juicio para Israel, y explícitamente un llamado de juicio a Judá si no se arrepienten. Y es lo que vamos a ver en ello. Pero también dije que esos profetas también anuncian esperanza. También hay gracia y misericordia. Y la esperanza es algo que también se ve, porque cuando leemos estos 17 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento, vemos que a pesar de toda la condenación que se habla y se profetiza, Dios trae luz y brinda esperanza para el pueblo. Algunas de estas esperanzas o promesas del Señor de esperanza, hay unas que son condicionales al estado espiritual y obediencia del pueblo, pero también hay otras que son incondicionales. Nosotros, por ejemplo, entendemos y ya hemos visto el libro de Deuteronomio, hay bendiciones y maldiciones, capítulo 28, eso ya se ha dicho. Y habían ciertas bendiciones o maldiciones que eran causadas por el obrar del pueblo. Pero habían otras que no eran incondicionales. Por ejemplo, la promesa de Abraham de bendecir a las demás naciones. Todo eso
iba a ser incondicional, independientemente del estado espiritual del pueblo de Israel. Y quiero citar nuevamente al autor que mencioné anteriormente respecto a esto precisamente. Él dijo: mientras su historia proclamó el fracaso de Israel, los profetas proclamaron el futuro de Israel. Hablaron de un nuevo éxodo, de un nuevo pacto, una nueva nación, una nueva Jerusalén, un nuevo templo, un nuevo rey, incluso una nueva creación. Y todo esto es lo que evidentemente se ve en las Escrituras, que Dios iba a hacer todo nuevo. Va a haber un nuevo éxodo, un nuevo pacto, y eso lo dice Jeremías. De hecho, estamos en nuestros sermones dominicales, estamos viendo el libro del profeta, y ya de hecho hay un gran pasaje donde habla del nuevo pacto, que es Jeremías 31, el cual ya se avecina prontamente. Y eso da pie entonces a seguir hablando de lo que ha sido nuestra escuela dominical, y hemos visto la teología bíblica a la luz del reino de Dios, y entendemos que el reino de Dios tiene un patrón, que es el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo su gobierno y bendición de Él. Entonces, por el resto de esta escuela dominical, lo que pretendo hacer es brevemente hablar cómo los profetas del Antiguo Testamento van a precisamente profetizar, a anunciar, a proclamar el reino de los cielos. Y lo van a hacer a la luz de también este patrón. Dios en su reino tendrá un pueblo, un lugar y un gobierno y bendición. Y eso lo dicen de diversas maneras. Entonces, iniciemos con el primero de ellos, el pueblo de Dios en su reino. ¿Ellos qué profetizaron sobre ello? Bueno, seguramente hay varias formas de que ellos hablan acerca del pueblo de Dios. Una es que hablan como el remanente. Quiero leer parte de una profecía que dice, está en Isaías, donde dice: sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, remanente de Jacob, el Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Entre otras cosas, un paréntesis, los profetas hicieron cosas locas. Si no estoy mal, Isaías, por ejemplo, caminó desnudo por 3 años. Y hablando de la vergüenza que iba a sufrir Israel. O sea, que peor vergüenza iba a sufrir el pueblo de Israel que él mismo por estar desnudo. Y varias cosas. Creo que Ezequiel es el que hace una torta con excremento. Y todo eso va a representar, ilustra un juicio de parte del Señor. Pero es interesante pero también hay cosas buenas, como el cinto, bueno, varias cosas que incluso en Jeremías ya hemos visto. Pero en medio de todo eso, Isaías tiene un hijo y lo llama Ser Hasub, que, bueno, no sé hebreo, pero creo que así se dice. Y lo que significa su nombre es un remanente volverá. Porque si hay algo que se caracteriza a este profeta, es que él habla del estado futuro de Israel. Y asimismo, Oseas, por ejemplo, también tuvo 3 hijas, y cada uno de sus nombres connotaban algo sobre Israel, el pueblo. Entonces, ¿qué era un remanente? Era, aún en medio de la apostasía, aún en medio de caer bien bajo espiritualmente, Dios preservó siempre un grupo de hombres y mujeres fieles a su pacto. Dios preservó, su pueblo no fue destruido. De hecho, devolviéndonos no recuerdo si es Elías o Eliseo, creo que es Elías, donde él cree que es el único profeta. Y el Señor le responde y le da consuelo, como diciendo: no, hay 700 o 400 más por allí que yo mantengo. No recuerdo el número.
¿Cómo? 7.000. Bueno, el punto es que Dios siempre preservó a un grupo fiel en medio de la apostasía, en medio de que todo el panorama se viese oscuro. Otra forma en que Dios profetizó acerca de este pueblo de él es, otro nombre para este pueblo, es un nuevo éxodo. De hecho, lo vimos en Jeremías 16, cuando el pastor Alejandro hace 15 días habló sobre Jeremías 16. Y vuelvo y leo y dice: por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Es decir, ya Jeremías profetizó que va a haber un exilio, que este pueblo no iba a estar allí, sino que iba a estar en una tierra lejana, y que él mismo ha de generar un nuevo éxodo, un nuevo regreso a la tierra que él había prometido a su pueblo. Entonces, aquí vemos eso. El siervo, el pueblo de Dios también es tomado como siervo. Y ese es un término bastante controversial entre el cristianismo y el judaísmo. Porque, por ejemplo, en Isaías se habla del siervo del Señor como el pueblo, indudablemente, Isaías 40-42, donde el siervo sí connota que es Israel. Pero, evidentemente, Isaías 52, 53, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de ¿quién? Un príncipe, un rey, el Mesías. Está escribiendo la obra redentora de Cristo, nuestro Señor. Entonces, ciertamente esa es otra forma. Y respecto al pueblo de Dios, una última forma en que Dios profetizó su pueblo, o respecto a su pueblo, es que había una inclusión de las naciones. Dentro del Antiguo Testamento, el reino de Dios es profetizado que su pueblo no solamente iba a ser los hebreos, sino que la inclusión de otras naciones también iban a ser parte de su reino. Y esa es la obra gloriosa que cumple nuestro Mesías, nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Nuevamente Isaías, ya al final de su libro, capítulo 49, dice que de los confines de la tierra también ahí llamará a sus pueblos. Y nuevamente cito al autor de mención: la promesa de Abraham de bendecir a las naciones se cumplirá. Hombres y mujeres de todos los pueblos se beneficiarán cuando Dios actúe para salvar a Israel. Entonces aquí vemos el patrón del reino profetizado. Los profetas anunciaron el reino de los cielos y anunciaron que este reino tendría un pueblo. Y ya hemos descrito cómo lo escriben. Pero también profetizaron que el reino de Dios tiene un lugar. Y hay varias formas de que ellos lo anunciaron. Una es, hablaron del lugar como un nuevo templo. Recordemos que el templo era donde se representaba la presencia del Señor en el lugar santísimo. Entonces es el lugar de Dios. Y creo que no hay mejor libro que ilustre esto sino el profeta Ezequiel. El libro comienza describiendo precisamente la salida de Dios, de su presencia, abandonando el templo. Eso indudablemente es un juicio.
Eso fue lo peor que les pudo pasar a Israel. Es el abandono del Señor. Él los dejó. Pero así no dije que estos libros proféticos también brindan esperanza. Y es que al final del libro, a pesar de que comienza con esa descripción del abandono de Dios, termina más bien con un nuevo templo, con una descripción gloriosa de la presencia del Señor y que su pueblo estaría allí con Él en ese nuevo templo. También se habla de la nueva creación. El plan de Dios no se limita a los israelitas, incluso a los seres humanos de las naciones. Dios ha decidido deshacer completamente los efectos de la caída y renovar el mundo entero. Y esto de la nueva tierra o la nueva creación no solamente está explícita en el Antiguo Testamento, sino que incluso en el Nuevo Testamento sigue siendo así. La visión de Ezequiel sobre el nuevo templo da luz sobre ello, pero Isaías también dice en el 65, pues he aquí, yo creo los cielos nuevos y la tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo, y a su pueblo para júbilo. Esto es hermoso. Dios en su misericordia dice que va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, y no será memoria de la antigua. Y que todo eso, el pueblo estará en júbilo, en gran alegría. Entonces, eso, por así, a grosso modo, es lo que se describe como el lugar de Dios. Nuevamente, Dios con su pueblo. Ahora bien, por último, vamos a ver cómo se observa el gobierno y la bendición de Dios en este reino profetizado. Jeremías 31:31. Aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cómo cumplirá las promesas Dios de bendecir a su pueblo? Bueno, con el nuevo pacto será posible. El nuevo pacto hará posible la reconciliación de su pueblo con Él. De hecho, a tal punto que el nuevo pacto no solamente afecta al ser humano externamente, sino que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. De hecho, lo va a quebrar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne, apto para ¿qué? Guardar, cumplir y amar la ley del Señor. De hecho, un fruto de un creyente es que lo que es digno de ser amado, lo va a amar. Y lo que es digno de ser aborrecido, lo va a aborrecer. Y esa es la vida de nosotros como creyentes, que lo que antes amábamos, ahora lo despreciamos y lo aborrecemos. Y lo que antes aborrecíamos, ahora amamos. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios hace posible que nuestros corazones sean regenerados por su gracia y misericordia. Esto no es obra humana, esto es ciertamente el Señor. Será inquebrantable. Dios lo hará. Nos transforma desde el interior. Porque dice escrito está, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios está en voz activa y el pueblo en voz pasiva. Dios hará, Dios hará. Pondré mi ley, los haré, yo seré su pueblo. Esto es glorioso. Los profetas como Ezequiel, Joel, dejan claro que llegará el momento cuando el Espíritu de Dios esté en medio de su pueblo y comenzará con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero también se habla de un nuevo rey, de este nuevo rey que estará reinando, ruling,
gobernando sobre su pueblo. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Ese es Dios hablando a David, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Está hablando de Salomón como el templo físico, pero ese reino eterno, ese trono que no va a perecer, ya está hablando, es una profecía mesiánica. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregirá. La vara de hombres y los con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Eso es glorioso. Dios anuncia que habrá un rey, descendiente de David, que reinará eternamente y para siempre. Y ese es nuestro Mesías. Gloria a Él. Isaías 9 habla de eso. Ya por temas de tiempo no lo voy a leer, pero para los que toman apuntes, ese anuncio de este gran rey está anunciado. Isaías 9 del 6 al 7. Daniel el profeta 7 del 13 al 14. También una visión hermosa del Mesías, gloriosa. Hay una gran bendición respecto al anuncio del Mesías. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. De manera de conclusión, creo que lo que he buscado hacer en esta escuela dominical ha sido 3 cosas muy sencillas. Primero, las cosas preliminares. ¿Qué era un profeta y cuál era su oficio? Y luego establecimos que hemos venido hablando del reino de Dios, la teología bíblica, a la luz del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unos elementos, unos patrones que hemos llamado. Y esos patrones es esto: el pueblo, el lugar y la bendición y gobierno del Señor. Y lo que procuré hacer es que, de grosso modo, tratar de desmenuzar cómo el reino de Dios es profetizado, porque así se llamó esta escuela, el reino de Dios profetizado. Hemos visto desde sus inicios, desde el patrón del reino, que fue la primera clase, y hemos llegado hasta aquí. Ahora estaremos viendo cómo el reino de Dios llega, es presente, y después será ya establecido en el futuro. Quedan unas cuantas clases más que seguiremos observando este patrón del reino de los cielos, el reino de Dios para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para quedar entonces despedidos de este descanso o al break.